Quiero darles la bienvenida al estudio para este día martes, que vamos a tocar el tema Muchos se levantaron con él. Tal vez usted ya ha leído esto en la Escritura y hoy vamos a descubrir lo que eso implica para nosotros que estamos viviendo más cerca de la segunda venida de Jesús. Así que agradezco mucho su sintonía, agradezco mucho que usted esté viendo este video para poder estudiar un tema que durante la semana estamos considerando. En la semana estamos hablando sobre la victoria de Cristo sobre la muerte. Y hoy vamos a hablar sobre una resurrección especial que sucedió hace mucho tiempo ya. Y ya vamos a ver por qué es una resurrección especial. Vamos a orar. Querido Dios y Padre eterno, gracias te damos por la dirección que nos das con tu palabra y porque en tu palabra encontramos certeza, encontramos fortaleza. Suplicamos que nos des sabiduría para el tema de hoy y que nos des esperanza también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy está centrado en Mateo capítulo 27 y quiero que usted nos acompañe allí. Mateo capítulo 27, que juntos podamos ir a este texto. ¿Por qué dije hace un momento que vamos a hablar sobre una resurrección especial? ¿Acaso no hubo resurrecciones antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario y se levantara de los muertos? La respuesta es que sí, ya lo hemos estudiado. Hablamos sobre algunas resurrecciones. Una en particular fue muy especial, la de Moisés, porque él se levantó de los muertos y ascendió al cielo. Ese es un estudio que hicimos hace algunos días. Pero las demás resurrecciones fueron interesantes, fueron importantes, fueron especiales también, porque era algo que no era habitual. Nadie resucita realmente aquí en este mundo, pero la situación es que, por ejemplo, los hijos de la viuda de Naín, la viuda de Sarepta, o el hijo de la mujer sunamita, o la hija de Jairo, todos ellos resucitaron, incluyendo a Lázaro, pero murieron. Es decir, sabemos que murieron porque el relato bíblico nos muestra que fue una resurrección importante para la familia, sin duda alguna, pero que no pasó de ser una resurrección que se daba en este tiempo, digamos, en este modelo de historia que tenemos, que es lineal. Ahora, cuando Jesús resucitó, el relato bíblico nos dice lo siguiente. Vamos a Mateo 27, versos 51 al 53, para ver todo el contexto. Dice así: entonces, cuando Jesús hubo expirado en la cruz del Calvario, vamos a comenzar desde ahí, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Imagínense cómo debió haber sido esa escena. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que él resucitó, salieron de los sepulcros entrando en la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y nos vamos a detener ahí, hasta el verso 54. Pero noten que el verso 53 destaca el momento en que se levantan los muertos, porque una lectura superficial y por la construcción en español de nuestras traducciones pudiera indicar que se levantaron de la tumba cuando Jesús murió, pero no es el caso. Jesús murió y las peñas se hendieron, hubo un gran terremoto, pero cuando resucitó Jesús, entonces volvieron a la vida un grupo de santos seleccionados. No sabemos cuántos eran, la Biblia no lo dice, pero también sí nos dice, eso sí nos lo dice, en el verso 53, que después que él resucitó, salieron de los sepulcros, es decir, en ese momento se levantaron de la muerte y entraron en la santa ciudad, aparecieron a muchos. ¿Y para qué? Para testificar de lo que había sucedido. Noten que lo que estamos destacando en esta semana es las evidencias que hay sobre la resurrección de Jesús. Y ya vimos que parte de la evidencia es que una tumba sellada y custodiada por los soldados romanos y por Satanás mismo no pudo detener a la vida, no pudo detener al autor de la vida.
Y además notamos que los mismos testigos que fueron los soldados son testigos insospechados porque al propagar la falsa historia de que habían llegado a robar el cuerpo de Jesús, con eso estaban dando evidencia en realidad de que algo había pasado y que ahora tenían que propagar una mentira para tratar de salvarse las espaldas. Pero ya nuestro pastor Dani Perla nos contaba que era bastante ilógico que una cuadrilla de soldados experimentados y en batallas y con la disciplina que tenía el Imperio Romano hubiera sido tomada por sorpresa y se hubieran llevado el cuerpo de Jesús. Así que como no encajaba esa historia, ahí notamos que en realidad tenemos evidencia, si puedo llamar circunstancial, sobre la resurrección de Jesús. Pero en el texto de hoy estamos tomando evidencia directa de lo que implicó la resurrección de Jesús. Es como un botín de guerra, si puedo llamarlo de esa manera. Jesús, al levantarse de la tumba, permite que la vida llegue de nuevo a un grupo de santos, no sabemos quiénes eran, la Biblia no registra sus nombres, ni cuántos eran, ya lo dije antes, pero que testificaron sobre la resurrección de Jesús. Ahora, ¿por qué dije antes que esta fue una resurrección especial? Porque la resurrección de este grupo de santos que menciona la Biblia fue muy parecida a la resurrección de Moisés. ¿Por qué digo esto? Porque la resurrección de los santos tuvo que haber sido con cuerpos glorificados. La razón por la que sabemos esto es porque ellos ya no volverían a morir. Es cierto que Lázaro resucitó, pero resucitó con su cuerpo con el que había muerto. Es decir, noten que más adelante Pablo va a explicar que este cuerpo propiamente que nosotros tenemos no es el que va a heredar la vida eterna. Dios va a transformar nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Lázaro murió, pero resucitó con su cuerpo. Él no fue glorificado y no ascendió al cielo cuando Jesús ascendió al cielo, como el caso de la hija de Jairo también, el caso de el hijo de la viuda de Naín, etc. Seres que murieron, seres humanos que volvieron a la vida, pero murieron. Pero el caso de esta resurrección es especial porque resucitaron glorificados como testimonio de la resurrección de Cristo Jesús y como prototipo de nuestra propia resurrección. Aquellos que confiamos en Jesús, que creemos en su evangelio, tenemos la certeza de lo que Jesús logró en la cruz del Calvario y en su resurrección. Por eso decía, es como un botín de guerra. Jesús toma a los suyos, que son las primicias, y dice, como yo me levanté de la tumba, ahora les voy a dar una muestra de lo que voy a hacer al final cuando vuelva por segunda vez. Nota, ¿por qué es tan importante esto, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga? Porque aquí se nos refuerza que no hay santos en los cielos en este momento, salvo los que resucitaron. La Biblia sería incongruente si en este caso habla de resurrección de los santos que van a ascender al cielo, si ya estaban en el cielo, pero no estaban en el cielo. Y noten que son santos no porque tengan algún mérito o porque puedan dar méritos a ninguno, no, son santos porque fueron apartados por Dios, su vida fue una vida apartada para Dios, sirvieron a Dios y ahora el Señor les da una bendición especial, ser las primicias, ser las primicias. En el libro El deseado de todas las gentes, hay una cita que yo quiero compartir con ustedes que aparece en nuestra lección y dice lo siguiente. Durante su ministerio, Jesús había dado la vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber sido resucitados, todavía estaban sujetos a la muerte. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con Él como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando,
Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con Él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. ¡Qué maravillosa cita! Noten, humanamente hablando, los fariseos, bueno, los príncipes de Israel, ahí había fariseos, había saduceos, y los ancianos tenían grandes ventajas. ¿Por qué? Porque tenían el poder político y religioso de su tiempo. Tenían esas grandes ventajas. Tenían en sus manos el poder de la nación. Pero lo interesante es que con todo ese poder, y también con la ayuda que recibieron del Imperio Romano, no pudieron detener al autor de la vida y no pudieron detener la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se olvidaron que el Altísimo tiene dominio sobre todos, sobre pueblos, naciones y lenguas. Es el Altísimo, nuestro gran Dios y Salvador, el que tiene el dominio. Y aquellos que confían en Él van a recibir la recompensa de su fe. ¿Cuál es la recompensa de la fe? Vivir para siempre con Jesús. Vivir por la eternidad con Jesús. Es verdad que las cosas pueden ponerse difíciles ahora. Y seguramente para los santos de Dios en toda la historia ha sido difícil. El pueblo de Dios siempre ha sido objeto de la persecución del enemigo. Y me imagino que cuando estos santos que se levantaron de la tumba en ocasión de la resurrección de Jesús se vieron vivos, vueltos a la vida y glorificados, reconocieron en ese momento por quién habían sido resucitados. Es decir, Dios seguramente les dio la revelación de por qué habían sido resucitados como primicias, como trofeos de la victoria de Jesús. Por eso testificaron. Y eso es un mensaje de esperanza para nosotros. Porque eso nos dice a nosotros que aunque las cosas no marchen del todo bien acá, si debemos entregar nuestra vida por Jesús, por la causa del Evangelio, Jesús que derrotó a Satanás en la cruz y derrotó a la muerte con su resurrección, tiene asegurada nuestra resurrección. Nuestra fe está anclada en eso, que el Señor Jesús vuelve. Por eso el versículo de memoria de esta semana, que está en Apocalipsis 1:17, nos recuerda, 1:17 y 18, nos recuerda que Cristo, que estuvo muerto, ahora vive para siempre y Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, Él es el que se encarga de devolvernos la vida. La vida no está en nosotros. No tenemos nada en nosotros que viva para siempre. No, nada de nosotros puede separarse del cuerpo y seguir viviendo. Porque cuando llega la muerte, esa es la extinción. Pero en Cristo Jesús volveremos a vivir. Esa es la gran promesa, como sucedió con ese grupo de santos que tuvo esta resurrección especial, que se levantaron de la tumba revestidos de inmortalidad. Muy pronto Jesús vendrá por segunda vez. Y muy pronto nos reuniremos con nuestros seres queridos. Si nuestros seres queridos ahora descansan en el polvo de la tierra, Cristo los recreará, pero ahora no con sus cuerpos todavía sujetos a la muerte, ya no, sino revestidos de inmortalidad. Y si es a nosotros que nos toca ir al descanso y descansar en el polvo de la tierra, pues podemos ir al descanso con la certeza de que Dios no nos olvidará. Él se encargará de darnos vida cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Quiere vivir esa esperanza? ¿Quiere confiar en esa esperanza? Le invito a que me acompañe en una oración. Querido Padre, gracias por este ejemplo maravilloso que nos das en tu palabra de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Padre, este relato bíblico, este testimonio bíblico de lo que sucedió cuando Cristo se levantó de la tumba, nos conforta a nosotros que estamos esperando la segunda venida de Jesús. Él prometió que vendría con gran poder y gran gloria, y cuando vuelva nos reuniremos
todos los habitantes de la tierra que amamos tu venida, que amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, los que han muerto en esta esperanza se levantarán de la tumba, victoriosos como Cristo venció, por la victoria de Cristo. Y si nosotros, tú nos permites que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Gracias, oh Dios, por tus misericordias. Gracias por darnos esta esperanza. Pongo en tus manos de amor a todos tus hijos que en este momento están clamando a ti. Tal vez están pasando por un proceso de duelo. Ayúdales a recordar que en ti está la vida. Tal vez están pasando por un momento difícil en el que su propia vida se ve en peligro por la enfermedad o cualquier otra situación. Oh Dios, gracias por recordarnos que tú eres el dueño de la vida y porque en ti estamos seguros. Oramos confiando en los méritos de Cristo Jesús. Amén.